Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro, que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, indicándoles en estos análisis, en estos 5 análisis que he hecho, este es el quinto, cuáles deben ser las propuestas que tienen que tener los candidatos para poder ganar las elecciones y realmente hacer una verdadera revolución en Ecuador. La siguiente propuesta evidentemente es el problema de desarrollar lo que se llama la economía de protección ambiental, la economía de autogestión y la economía de la seguridad. ¿Cómo es esto de desarrollar la economía de la protección ambiental? Sí, tenemos que tener conciencia de que nosotros podemos desarrollar tecnologías amables con el medio ambiente porque nosotros vamos a ser inevitablemente los mayores generadores de energía eléctrica y por tanto tenemos que desarrollar todos los instrumentos, máquinas, equipos e inventos necesarios que utilicen nuestra mayor fuente de riqueza, que será la energía solar y la energía eólica. No digo de la energía hidráulica porque hemos prácticamente aprovechado todas, nos quedarán solamente la de Zamora, las cuencas hidráulicas que pueden generar energía, pero el gran problema es que el agua es el principal elemento de la naturaleza sobre el cual no podemos saber qué va a pasar, porque con el calentamiento global y el deshielo de los glaciares, incluido de los glaciares de los Andes, es muy posible que el agua en los Andes comience a escasear. Entonces son los vientos y el sol las principales fuentes de energía y nosotros tenemos que crear y desarrollar todo lo que sea el uso de la energía solar y eólica en aparatos, en máquinas, en inventos, en procesos, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser aquí los individuos que mejor aprovechamos de esa energía. Porque inclusive nos es muy difícil exportar la energía. Tenemos que crear aquí supercomputadoras, albergar aquí supercomputadoras. Tenemos que albergar aquí sistemas de transporte eléctrico que sean los más avanzados del mundo. Tenemos que albergar aquí sistemas de comunicación que sean los más avanzados del mundo, que puedan aprovechar la energía eléctrica muy barata que vamos a generar produciendo la energía más barata del mundo. Pero además de eso, esto de que vamos a generar empleo es una mentirota. Los empleos en el Ecuador se volvieron botín político y lo vimos en este gobierno de Lenín Moreno. Cuando cae un gobierno y viene otro, medio mundo se va a la calle y otro medio mundo entra. Y este medio mundo que entra para saquear, porque solo tiene 4 años de estabilidad y después de eso, vea usted qué suerte corre. Esto de generar empleos y de que el Estado sea el generador de empleos es una mentira. Porque los empleos que genera el Estado no son en su mayoría empleos estables. Yo mismo, a pesar de todos mis conocimientos y mi experiencia de ser profesor universitario, tuve un contrato tramposo e ilegal y por 5 años me renovaron ese contrato y después, vea, viene un idiota que no sabía nada, graduado en la Universidad Técnica de Esmeraldas de administrador de empresas, a manejar un aparato médico del Seguro Social Campesino, sin saber ni siquiera dónde estaba parado y adolescente, prácticamente imberbe.
para decirle a un médico, profesor de la universidad que había trabajado en los campos, ¿sabe qué? Usted ya no me sirve. ¿Cómo pudo ser posible que los mediocres y los estúpidos en el tiempo de Rafael Correa, donde la meritocracia era la bandera, hayan sido el poder que decidía la suerte y muerte de gente más capaz que ellos? Ante esta realidad, yo le he dicho a mi hija, aquí en Ecuador no vas a conseguir empleo. Estás sobrecalificada. Has estudiado en la Universidad de Melbourne. ¿Sabes lo que es ser sobrecalificado en el Ecuador? Es un individuo que tiene el derecho y la capacidad de criticar al jefe. Y en el momento en que un individuo con conocimientos traídos desde el exterior o por autoeducación o por la misma universidad o por su mente brillante puede o cree o siente que puede opinar sobre lo que hace su jefe, es un peligro para el jefe y lo va a votar. El jefe quiere, como quería Pablo Escobar, pendejos obedientes que hagan lo que él quiere. Eso es todo. Y eso lo quiere cualquier pendejo que llegue a ser ministro de educación en este país, cualquier estúpido que llegue a ser ministro de salud, cualquier animal que llega a manejar el Ministerio de Obras Públicas, como lo hemos visto en el gobierno de Lenín Moreno, como lo hemos visto en el gobierno de Rafael Correa. Ante esta situación, solo la autogestión, la capacidad de generar su propia empresa, su propio trabajo, su propio producto, su propio invento, su propio... Eso es la única y verdadera fuente de trabajo que existe. Y no solo en Ecuador, lo están diciendo en Estados Unidos. Los demócratas están diciendo que quieren quitar las deudas de los chicos que se gradúan en la universidad, que es una estafa también en Estados Unidos. Les ofrecieron a todos, sí, ustedes endeúdense y después de eso es facilito pagar. Usted va a ganar un sueldazo si se gradúa de máster, de PhD. Salieron a la calle a mendigar, a vivir en la casa del papito. Y no solamente en Estados Unidos, peor fue en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, en Irlanda. Esto nos revela que la educación, la universidad realmente es una estafa y que la única cosa que ustedes tienen que aprender es cómo crear su propio empleo, cómo crear su propio trabajo, cómo crear su propia empresa. Y eso es lo que están proponiendo los demócratas ahora. Quitarles la deuda a los muchachos para que con esa platita ellos vean cómo pueden comprarse una gran computadora, comprarse una buena cámara y producir programas para internet. Ganar plata produciendo programas para internet. ¿Cómo pueden comprarse una buena computadora, crear una buena red de teléfonos y vender a domicilio? ¿Cómo pueden comprarse un auto, manejarlo, hacer una buena campaña y llevar turistas? Comprarse un botecito en la playa y llevar a observar ballenas. Comprarse unos alas delta y llevar a la gente que quiere volar alas delta. Comprarse unas bicicletas y llevar gente que quiere hacer mountain bike y explorar en América del Sur, en África, en lo que sea. Ese es el futuro. Tenemos que enseñar a la gente y darle la posibilidad de autogestión, financiar ideas, financiar iniciativas. El gobierno ya no va a ser la fuente de empleo, sino la fuente de financiamiento de iniciativas, de ideas, de gestión. Eso es lo que tiene que ofrecer el nuevo candidato a la presidencia. Un gobierno que no ofrece empleo, ofrece financiamiento
a las ideas, a las capacidades. Usted es artista, pinte, yo le pago. ¿Qué necesita? Hasta que logre vender sus cuadros. Venga, yo le ayudo. Y la tercera cosa, un presidente que ofrezca seguridad. Y la seguridad comienza por impedir que haya armas de fuego dentro y fuera de cualquier casa. Por ahí comienza. Ni siquiera los policías tienen que lucir sus armas de fuego. Las pueden llevar escondidas y tienen derecho a usarlas. Pero nadie puede enseñar armas de fuego, andar con armas encima. El tener armas en la casa, el tener armas en la calle para asaltar, para robar, se convierte en una pena grave. Solo el portar armas. Pero no nos interesa llenar las cárceles, más cárceles. Ya no podemos pagar. Un preso nos cuesta más que un estudiante universitario, no solamente aquí, en Estados Unidos también. Las cárceles tienen que ser sitios de reeducación y de trabajo forzado. Sí, usted llega a una cárcel y si no trabaja, no come. Y si no va a las clases para aprender, y si no va a la hora de educación física y de hacer actividad física dentro de la cárcel, y si no va al taller para trabajar, y si no va, usted no come, se muere de hambre, señor. ¡Qué pena! Hay una computadora que va a registrar si usted llegó o no llegó a trabajar, cuánto usted produjo con su trabajo, y de acuerdo a cuánto usted produjo con su trabajo, usted tiene el plato de comida, y además le van a pagar por su trabajo y por el producto de su trabajo, y con eso le van a financiar la casita para sus hijos, de tal manera que cuando usted salga, ya desde la cárcel usted les ayudó a pagar la casa, por lo menos. ¿Qué le parece? Porque la educación va a ser gratuita y la salud también va a ser gratuita en el Ecuador. El peor delito no es traficar droga. El peor delito en Ecuador tiene que ser portar armas. El segundo peor delito en el Ecuador es amenazar o intimidar. Y eso va hasta para los abogados. Usted me sale y me viene y me amenaza que me va a meter un juicio, se jodió. Usted me viene y me amenaza que me va a meter una golpiza, se jodió. Usted me amenaza de cualquier... La amenaza, la simple amenaza, ya es delito. A la cárcel, carajo. Y va a hacer trabajos forzados y reeducación. Así de tajante la cosa. La seguridad. Y ya tenemos el 911, ya tenemos las fiscalías, ya tenemos la policía de investigaciones, hay que mejorarla. Y ya tenemos ahora que hacer una cosa muy importante, la justicia. No puede ser abogado. Los abogados en su totalidad solo pueden ser pagados por el Estado. Es una profesión que no se la ejerce de manera privada. Nadie puede defender a nadie, ni nadie puede acusar a nadie de manera privada. Solamente el Estado es el único que tiene abogados, como el Estado es el único que tiene policías y nadie más. No hay guardias
para la casita, no hay guardias para la oficina pública, no. Solo el Estado tiene guardias y desaparece el ejército. Lo reemplazamos con una guardia fronteriza y una guardia costera que están directamente conectadas, administradas y supervisadas por la ONU, por el ejército de la ONU, de las Naciones Unidas, de tal manera que si nos atacan otro país a Ecuador, todo es como si le atacaran a las Fuerzas Armadas de la ONU, porque la frontera está cuidada por guardias cascos azules de Ecuador. Y el mar territorial también está cuidado por guardias cascos azules de Ecuador. Luego tenemos la policía migratoria. Luego tenemos la policía de infraestructura, la policía de ambiente, la policía financiera, la policía fiscal, que sigue a los que evaden impuestos. Luego tenemos la policía turística, que protege a los turistas. En fin, solo policías. El ejército, porque el ejército es un parásito de todos los ecuatorianos, que cuando no le das de comer, te dispara. Recuérdense aquel dicho que decía que los militares en América Latina están para engordarlos en tiempo de paz, para defenderlos en tiempo de guerra y para obedecerlos siempre. Así pues, cambiamos las leyes de la seguridad en el país y la justicia tiene que hacerse como en Estados Unidos. Los jueces no pueden ser los que dictan sentencia. No. Y hemos visto que los jueces son unos tramposos, son unos pillos, se sobornan. No. En Estados Unidos, la gente, el jurado, gente común y corriente, es la que es llamada y ella dicta la sentencia. El juez solamente regula la presentación del abogado acusador, regula la presentación del fiscal, admite y exige pruebas y coordina, solicita a los jueces que le den la sentencia y finalmente solo lee, pero es el juez. Las penas sí son decididas por el juez, porque los jueces, porque hay un código de penas en Estados Unidos, pero el culpable o el inocente no lo decide el juez. Ese sistema hay que aplicarlo en Ecuador y esa es parte de la seguridad. Muchas gracias.